Hay nombres que se escriben con tinta e historias que se escriben con fuego. Pero la historia de Michael Schumacher se escribe con silencio. Hace más de una década que no escuchamos su voz. 12 años desde que la risa del hombre más rápido del mundo se apagó en una ladera de los Alpes franceses. Para una generación entera, Michael era invencible. Era el hombre que no cometía errores, el piloto que podía ganar una carrera bajo la lluvia con los ojos cerrados, el atleta que transformó un coche rojo en un símbolo de esperanza para todo un país. Si jugaste Gran Turismo en tu PlayStation, si viste las noticias en los domingos de los años 2000, o si simplemente sabes lo que significa el escudo de Ferrari, conoces a Michael. Pero, ¿quién era realmente el hombre detrás del casco de fibra de carbono? ¿Cómo un niño que construía cars con piezas de la basura llegó a dominar el imperio más grande del automovilismo? Esta no es solo una biografía de victorias y trofeos. Es la crónica de un ascenso meteórico, de una caída trágica y de un legado que, a pesar del silencio, sigue gritando más fuerte que cualquier motor V10. Michael Schumacher. El Barón Rojo. La mayoría de los pilotos de Fórmula 1 nacen en cunas de oro. Michael Schumacher nació sobre el asfalto. Su historia comienza en Urt, Alemania, el 3 de enero de 1969, aunque su familia se mudó pronto a Kerpen, el pueblo que lo vería crecer. Su padre, Rolf, era un albañil que acabó gestionando la pista de karts local. Su madre, Elizabeth, trabajaba en la cantina de la pista. No tenían dinero para karts nuevos. A los 4 años, su padre le construyó su primer vehículo, un pedal kart al que le adaptó un motor de motocicleta vieja. Michael se estrelló contra un poste de luz, pero en lugar de llorar, pidió volver a subir. A los 5 años, ganó su primera carrera de karts. ¿Su trofeo? Un pistón parafusado a un trozo de madera. A los 6 años, ganó su primer campeonato de karts del club local. ¿Su kart? Una mezcla de piezas desechadas por los hijos de familias ricas que Michael y su padre rescataban de la basura. Esa fue su primera gran lección: para ganar, no necesitaba el mejor equipo, necesitaba ser el mejor operario. Michael aprendió a sentir el agarre de los neumáticos en la lluvia porque en Kerpen solía llover mucho y él no podía permitirse neumáticos nuevos. Tenía que aprender a controlar el deslizamiento, a bailar sobre el agua. Años después, el mundo lo llamaría Regenmeister, el maestro de la lluvia. Pero ese talento nació del hambre y del frío en una pista de pueblo en Alemania. Damos un salto al futuro. Agosto de 1991. La Fórmula 1 es un circo de gigantes: Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell. Nadie conoce a un tal Michael Schumacher de 22 años. Pero el destino tiene sentido del humor. El piloto del equipo Jordan, Bertrand Gachot, termina en la cárcel en Londres tras rociar gas lacrimógeno a un taxista en una pelea de tráfico. Eddie Jordan necesita un sustituto urgente para el Gran Premio de Bélgica. Mercedes-Benz paga $150,000 para que Michael se suba al coche. Michael nunca había conducido en Spa-Francorchamps, la pista más peligrosa y difícil del mundo. Su representante, Willy Weber, le mintió a Eddie Jordan diciendo que Michael conocía la pista perfectamente. La realidad: Michael dio vueltas a la pista en una bicicleta plegable el jueves para aprenderse las curvas. El viernes, en la clasificación, Michael puso el modesto Jordan 191 en la 7ª posición. El paddock se quedó en silencio. ¿Quién es este niño que está superando a campeones del mundo en su primera vez en un Fórmula 1? El domingo, su embrague falló en la primera vuelta. Pero el daño ya estaba hecho. Michael ya no era un desconocido. Era la nueva amenaza. Flavio Briatore, el astuto jefe de Benetton, vio algo en sus ojos. Una frialdad técnica que nunca había visto. En una maniobra legal agresiva, Briatore robó a Michael de Jordan para la siguiente carrera. Había nacido una estrella. En Benetton, Michael no solo conducía, él analizaba. Fue el primer piloto en tratar su cuerpo como una máquina. Mientras otros pilotos salían de fiesta o fumaban, Michael pasaba horas en el gimnasio. Inventó el concepto del piloto atleta. En 1994, Michael ganó sus primeras carreras de forma aplastante, pero ese año sería recordado por la oscuridad. En el Gran Premio de San Marino, el 1 de mayo de 1994, Ayrton Senna, el ídolo del mundo, perdió la vida. Michael venía detrás de él en la carrera cuando ocurrió el trágico accidente. Michael ganó la carrera, pero no hubo celebración. El trono estaba vacío, y la corona estaba manchada de sangre.
Ese año, Michael ganó su primer título mundial de forma polémica tras un choque con Damon Hill en la última carrera en Adelaida. Muchos lo criticaron. Lo llamaron agresivo, frío, despiadado. Pero para Michael, la pista era un tablero de ajedrez a 300 kilómetros por hora. No buscaba amigos, buscaba la perfección. En 1995, repitió el título con Benetton, humillando a sus rivales con una estrategia superior. Tenía 2 campeonatos, era el más joven en lograrlo y podía haberse quedado en Benetton para ganar 10 más. Pero entonces, tomó la decisión que definiría su leyenda. Decidió irse a Ferrari. Hoy vemos a Ferrari como el equipo más prestigioso, pero en 1996, Ferrari era un desastre. No habían ganado un título de pilotos en 21 años, desde que Jody Scheckter lo logró en 1979. Sus coches se rompían, su organización era caótica y el orgullo italiano estaba por los suelos. Michael llegó y no pidió solo un volante, pidió el control. Se trajo a los genios de Benetton, Ross Brown, el estratega, y Rory Byrne, el diseñador. Junto a Jean Todt, formaron el Dream Team. Los primeros años fueron de sufrimiento. En 1997, perdió el título contra Jacques Villeneuve tras otra maniobra polémica. Michael fue descalificado de todo el campeonato. Fue su punto más bajo. Su reputación estaba por los suelos. En 1998, perdió contra Mika Häkkinen y McLaren. En 1999, se rompió las piernas en un accidente en Silverstone. Cualquier otro piloto se habría rendido. Ferrari parecía una misión imposible. Pero Michael no era cualquier piloto. Pasaba noches enteras en la pista de Fiorano probando componentes. Conocía el nombre de cada mecánico, de cada cocinero de la fábrica. Los motivó a todos. Les hizo creer que eran invencibles. Y entonces, llegó el año 2000. Suzuka, Japón. Octubre de 2000. Michael lucha contra Mika Häkkinen. La tensión es tan alta que se puede cortar con un cuchillo. Cuando Michael cruza la meta y se convierte en campeón del mundo con Ferrari, rompiendo la sequía de 21 años, el mundo explotó. Michael golpeaba el volante con furia y alegría. Había cumplido su promesa. Lo que siguió fue la dominación más absoluta que el deporte ha visto jamás. 5 títulos consecutivos. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Michael no solo ganaba con arrogancia técnica. En el Gran Premio de Francia de 2004, hizo algo que nadie creía posible, ganó haciendo 4 paradas en boxes. Fue una estrategia de Ross Brown que solo Michael podía ejecutar, porque requería que diera 70 vueltas de clasificación seguidas, sin un solo error de 1 milímetro. Se convirtió en el Barón Rojo. Su imagen estaba en todas partes. Era el protagonista de los juegos de F1 2000 y F1 Championship Edition. Su casco rojo era el símbolo de una Ferrari que parecía invencible. Pero más allá de los trofeos, estaba el respeto. Incluso sus mayores rivales, como Häkkinen, sabían que Michael era el estándar. Si querías ganar, tenías que ser perfecto, porque Michael lo era cada domingo. En 2006, Michael anunció su retiro. Estaba cansado. Quería pasar tiempo con Corinna, su esposa, y sus hijos, Mick y Gina María. Pero el fuego no se apaga tan fácil. En 2010, Michael regresó, pero no con Ferrari, sino con un nuevo proyecto, Mercedes-Benz. No ganó carreras en su regreso. Muchos dijeron que era demasiado viejo, que había perdido el toque. Pero lo que la gente no entendía es que Michael estaba allí para construir. Él ayudó a diseñar los sistemas, la disciplina y la estructura que, años más tarde, permitirían a Lewis Hamilton y Mercedes dominar la era híbrida. Michael puso los cimientos del éxito de otros. En 2012, se retiró definitivamente. Se fue con la frente en alto, habiendo demostrado que su amor por el automovilismo era más grande que su necesidad de ganar. Finalmente, el guerrero podía descansar. O eso creíamos. 29 de diciembre de 2013. Un año después de su retiro definitivo. Michael está de vacaciones con su familia en la estación de esquí de Méribel, en los Alpes franceses. Michael es un excelente esquiador. Pero ese día, al cruzar una zona fuera de pista entre 2 pistas marcadas, su esquí golpeó una roca oculta bajo la nieve. Michael salió despedido y su cabeza golpeó otra roca. El casco que llevaba puesto se partió, pero le salvó la vida. Fue trasladado de urgencia al hospital de Grenoble. El diagnóstico,
Traumatismo cráneoencefálico severo. El mundo del deporte entró en estado de shock. Cientos de fans de Ferrari viajaron al hospital, permaneciendo en silencio bajo su ventana en el frío del invierno francés, sosteniendo banderas rojas. Era una ironía cruel. El hombre que había sobrevivido a choques a 300 kilómetros por hora, que había desafiado el peligro en cada curva durante 20 años, estaba luchando por su vida tras un accidente a baja velocidad. Después de 6 meses en coma inducido, Michael fue trasladado a su casa en Suiza en septiembre de 2014. Y desde entonces, el silencio. Desde hace 12 años, la familia Schumacher ha mantenido un muro de privacidad inquebrantable. Corinna Schumacher, la mujer que siempre estuvo a su lado en el paddock, ha defendido la intimidad de Michael con una fuerza admirable. Privado es privado, solía decir Michael. Ella está cumpliendo su deseo. Lo que sabemos es poco, pero profundo. En el documental de Netflix de 2021, Corinna dijo entre lágrimas, Michael está aquí. Diferente, pero está aquí. Nos muestra lo fuerte que es cada día. Su hijo Mick llegó a la Fórmula 1, llevando el nombre de su padre con orgullo. Dijo que daría cualquier cosa por poder hablar con él sobre carreras. Michael no ha muerto, pero el hombre que conocimos vive en la memoria y en el corazón de su familia. Se dice que vive en una casa adaptada con los mejores cuidados médicos del mundo. El silencio no es falta de amor, es el máximo acto de amor de una familia que quiere proteger la dignidad de su héroe. ¿Por qué seguimos hablando de Michael Schumacher 12 años después? No es por los 7 títulos. No es por las 91 victorias. Es por lo que representaba. Michael nos enseñó que no importa de dónde vengas, incluso si construyes tu kart con piezas de la basura, puedes conquistar el mundo si tienes la disciplina suficiente. Nos enseñó que la lealtad importa. Se quedó en Ferrari cuando nadie creía en ellos y los llevó a la gloria. Y hoy, su silencio nos enseña sobre el respeto y el valor de la familia. Michael Schumacher ya no necesita hablar. Sus récords hablan por él. El rugido de los motores rojos en Monza habla por él. Cada niño que hoy se sube a un kart y sueña con ser el mejor, lleva un poco de Michael en su ADN. Michael es el recordatorio de que somos humanos, frágiles y mortales, pero que nuestras acciones pueden alcanzar la inmortalidad. Hoy, levantamos una bandera roja en honor al Barón Rojo. Sigue luchando, Michael. El mundo nunca dejará de esperar por ti. Porque las leyendas nunca mueren, simplemente se vuelven eternas.